Hola, bienvenidos a otro programa de Nos la tomamos en serio, un programa que busca difundir impacto positivo a través de historias de personas. Hoy con nosotros una pareja venezolana encantadora, Federico Pantin y Twenade Hernández, directores y responsables del zoológico Leslie Pantin. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Federico y Twenade desde aquí de Paya, Turmero, Estado Aragua, Venezuela. Bueno, saludos a todos desde aquí, nuestro huequito de Paya, y bueno, esperemos que disfruten todo esto. Federico, Twenade, a nosotros nos gustaría comenzar hoy conociendo un poco de ustedes. ¿Cuál es el concepto de un zoológico moderno? Lo más importante de un zoológico es la conservación. Cumple muchísimas funciones, pero todas están vinculadas o ligadas a la conservación. Entonces, un zoológico moderno, por supuesto, se hace investigación, se hace educación ambiental, eso ayuda en la conservación, se hace en reproducción, sobre todo de especies amenazadas, y también en inserción en el medio ambiente de estas especies amenazadas, de manera que todas estas funciones que te estoy diciendo están vinculadas a la conservación, porque si tú investigas, haces aportes para la conservación. Si liberas animales o especies amenazadas, estás ayudando a la conservación. Si en la educación ambiental que impartes a las visitas que vienen aquí, les explicas los problemas que hay de ambiente, de las especies, digamos, que están en peligro, de la ecología de los animales, estás ayudando a la conservación. De manera que esas son las funciones hoy en día de un zoológico moderno o un zoológico en la actualidad. No es simplemente una colección de animales simplemente por exhibirse o por mostrarse. ¿Pero el zoológico de ustedes solo trata con especies amenazadas o en extinción o es más que eso? Primero, lo primero que tener en cuenta es que el zoológico de nosotros es un zoológico con especies autóctonas. Es decir, aquí nada más tenemos especies nativas de Venezuela. Autóctono es que están aquí. Y también algunas especies endémicas. Endémica es que están aquí y solamente están aquí. El zoológico de nosotros principalmente debería estar o está relacionado con las especies amenazadas. El caimán del Orinoco, el cardenalito, águila arpía, todas esas especies que están amenazadas. No quiere decir que no hay exhibición y tenencia y reproducción de otras especies que no están amenazadas. Primero, porque especies que no están amenazadas, si tú investigas hoy y tratas de reproducir hoy, cuando estén amenazadas, ya tú tienes, digamos, la pelea adelantada porque estás investigando antes de que esté amenazada. Esa es una. Sí. Y segundo, lamentablemente llegan muchos animales de decomiso por tráfico ilegal, por contrabando. Y que esas especies no pueden ser liberadas por X motivo, porque ya fueron parte de mascotas o porque de repente pueden tener ciertas enfermedades que pueden, digamos, infectar a las poblaciones silvestres. Entonces esos animales lamentablemente están ya restringidos a habitar en un zoológico. Entonces ahí en ese caso a lo mejor es amenazada o a lo mejor no es amenazada, pero tenemos que recibir el animal. Mira, una cosita que te iba a decir yo, la importancia que le da a mi suegro a la fauna venezolana. Y nosotros mismos nos hemos dado cuenta que hay muy poco conocimiento. Lo primero que la gente cuando viene para aquí nos pregunta dónde está el elefante, dónde está la jirafa. Uno tiene más conocimiento de otros animales africanos o de otros continentes, pero los animales de nosotros hay muy poco conocimiento. Y entonces esa es una de los fines de nosotros, enseñar, que todos conozcan la maravilla que tenemos en nuestro país. ¿Cómo se maneja un zoológico o una reserva animal en crisis en un país como Venezuela, con las crisis que hoy en día vive Venezuela? Esa es la gran pregunta. El principal reto de poder mantener esto aquí es que los planes o los proyectos de conservación que están en el zoológico no queden afectados o no se vean, interrumpidos por cualquier crisis de esto, porque eso sería, fatal. Tú tienes un proyecto de conservación que generalmente son a largo plazo. ¿Entiendes? Entonces, un proyecto de conservación que es a largo plazo para que veas resultados, porque los animales no es que los llegaste y se reproducieron y ya vieron todos sus resultados inmediatamente, sino tienes que pasar una cantidad de tiempo para que puedas tener los resultados. Si se ve interrumpido por cualquier cosa de esta, pues evidentemente pues, queda el proyecto pues, comprometido, ¿no? ¿Qué proyectos estén haciendo que podamos un poco transmitirles a nosotros, al que esté oyendo? Proyectos importantes, el de Caimán del Orinoco,
que es un proyecto importante, un animal que está en peligro de extinción. Ya tenemos 2 parejas formadas y yo pienso pues ojalá que este año sí nos vaya bien, ya por lo menos ya están poniendo, porque era lo difícil para que se adaptara. Y esos animalitos pues si llegan a poner aquí, se crían durante un año y al año ya se liberan en su hábitat natural, que generalmente es en la cuenca del Orinoco, donde están esos animalitos. El caimán está seriamente amenazado, sí está en peligro crítico y es una especie realmente ícono como programa de conservación, el poder, digamos, sacar los animalitos y liberarlos en su medio natural. El otro proyecto importantísimo es el de la iniciativa Cardenalito. El cardenalito es un pajarito pequeño de aquí de Venezuela, que está también en peligro crítico de extinción, y se logró un proyecto conjuntamente con Provita y con el Smithsonian, que también vino y aportó, digamos, los fondos para ese tipo de proyectos. Tenemos otro proyecto interesante como es el del Galápago llanero, que también se están reproduciendo y ya hemos liberado. El del Galápago zuliano, que es una tortuga también que es endémica allá del sur del lago de Maracaibo. ¿Cuántas especies existen ahí? Tenemos alrededor de 43, 44 especies, digamos, en las exhibiciones del zoológico. Y ejemplares son alrededor de unos 400, 500. Estuvimos cerrados pues, por 12 o 13 años y nuestros planes ya desde el año pasado, de finales de año, se habían empezado a reactivar las visitas guiadas con pequeños grupos. Entonces nuestro plan era que este año, a principios de año, ya se iba a abrir el zoológico. Y bueno, vino todo lo que ha sucedido aquí y en todas partes, sumado no solamente al COVID, sino a la crisis en Venezuela. Y entonces, pues, ese era un medio para nosotros, al tener entradas, un apoyo económico, pues para continuar, porque evidentemente, como todo el mundo nos pregunta, ¿cómo mantienen esto? Es muy difícil y cada día se hace pues, más difícil, más cuesta arriba, pero bueno, seguimos luchando y la verdad que, bueno, para adelante, porque amamos lo que hacemos, ¿no? Bueno, y Federico, ahorita que me acabas de decir que aman lo que hacen, ¿cuál es la historia del zoológico y cuál es el vínculo especial que tienen ustedes dos con esa historia? La historia del zoológico inicia, por supuesto, con mis padres, ¿no? Zoológico Leslie Panty. ¿Quién es Leslie Panty o quién fue Leslie Panty? Pues era mi papá, que era veterinario, vivía aquí en la Hacienda Paya, que es donde está ubicado el zoológico, y se graduó de médico veterinario en la UCB en el año 1963. Él vivía en Chacao y tenía ciertos animalitos ya en Chacao, en Caracas, y cuando vino a estudiar la veterinaria aquí, y cuando se casó con mi mamá, se trajo parte de esos animalitos allá de Caracas. Y luego, como estaba aquí en la hacienda, siempre llegaban algún animal por cualquier motivo, pues, y mi papá lo atendía. Y bueno, fue teniendo cada vez más animales alrededor de la casa donde vivíamos, que era la casa de la hacienda. Entonces, fue creciendo esa colección y cada vez fue más numerosa, hasta llegó un momento que mi papá dijo, bueno, tenemos que organizar esto, porque hay muchos animales y alrededor de esto, y bueno, hay que darle un fundamento a esto. Venía mucha gente a visitar el zoológico y simplemente pedía permiso y era cómico porque mi papá en el corredor de la casa, cualquiera que venía, mira doctor, ¿puedo ver los animales? Sí, pase, no le meta palos a los animales, no le tiren piedra y no se meta dentro de la jaula. Y la gente pasaba y veía todo el zoológico sin ningún vigilante, sin nada, ni sin nadie, y nadie se iba, se podía robar un tigre, se podía robar lo que quiera, no nos enteramos. Fue creciendo cada vez más hasta que realmente se inscribe en el zoológico y se legaliza la figura del zoológico. Mi mamá comienza a dar ya charlas a los colegios y a grupos de visitas de educación ambiental, y ahí es donde más o menos toma un rumbo, pues digamos, más en forma lo que era el zoológico. Mi papá muere, lamentablemente, en el año 2006. Nosotros, Tuena y yo, somos veterinarios. Yo también trabajaba mucho con mi papá aquí en el zoológico, siempre lo he ayudado. Y bueno, decidimos pues que estos animales o esta labor no podía, digamos, pararse y teníamos que continuar. Y en ese momento que decidimos, pues, remodelar todo, cerrar el zoológico ya con las visitas para remodelarlo bien y realmente para empezar, digamos, con un cambio, digamos, drástico de lo que eran las exhibiciones del zoológico que hay ahorita en la actualidad.
ustedes trabajaron con cunaguaros o tu papá trabajó con cunaguaros, casos que hayan podido tener de otros animales, lo que significa liberar el animal. Para liberar un animal conlleva a una serie de estudios que no es agarras al animal y lo liberas, porque tú tienes que garantizar que ese animal esté óptimo para sobrevivir en su ambiente natural, pues. Son animales nacidos en nuestro recinto, pero criados pues muy salvajes, muy naturalmente, pues entonces son animales totalmente aptos para sobrevivir en su ambiente y bueno, fue un éxito completo. ¿Hay mucho transporte ilegal de estos animales exóticos en Venezuela? Claro que hay tráfico ilegal de especies, tanto para el consumo, digamos, de mascotas nacional, como para, digamos, el contrabando hacia otros países, ¿no? Esa cantidad de animales decomisados. ¿Dónde van a parar esos animales? Para eso están los zoológicos también. Y gran cantidad, no te digo, pero la mayoría de los animales que están en la colección del zoológico aquí hay cunaguaros, aquí hay zorros, aquí hay loros, guacamayas, tucanes, todos son animales decomisados, ¿verdad? De tráfico ilegal. Si el animal que viene aquí podemos determinar que puede ser liberado, después de hacer el protocolo de liberación y ver que es viable que se libera el animal. Si no puede ser liberado, es imposible ser liberado, lamentablemente, bueno, no lo vas a sacrificar, queda ya como exhibición y le das educación ambiental y no queda más remedio. Existen situaciones que hay que tenerlo y ahí es donde yo digo que no nos deben atacar, porque si están ahí es por una razón. No es que yo voy a cazar un animal como antiguamente se hacían los zoológicos, vamos a cazar un animal porque a mí me encantaría tener un cóndor aquí en exhibición. Y no importa que no se reproduzca, ni que lo saque del ambiente, sino que lo tenga unos barrotes de jaula con tal de exhibirlo, ¿no? Ese concepto ya murió y tiene que ser reciclado. Salud. Sí. La mayor recuperación de animales. La causa que más impacta en la extinción de una especie es la persecución de la especie o el daño al hábitat donde se encuentra la especie. Evidentemente que en la mayoría de los animales, la gran pérdida de ellos ha sido la destrucción del ambiente natural, de los hábitats naturales. Eso acaba mucho más que el mismo tráfico. Pero hay especies, por ejemplo el cardenalito, que él tuvo el desafortuno de que se cruzara con el canario doméstico porque heredaba el factor rojo ese pajarito y fueron cazados indiscriminadamente y llevados casi como están las poblaciones ahorita, casi extintos. El caimán del Orinoco también fue un caso claro. Se mataban caimanes para las pieles, pero de una manera drástica, y prácticamente acabaron los caimanes todos porque los mataban. Pero evidentemente que la destrucción de los bosques, de las áreas, de los hábitats de los animales, es una causa muy fuerte para la disminución de las poblaciones animales silvestres. Federico, y tú, Enade, ¿qué significa vivir rodeado de animales? Para mí esto ha sido, un descubrimiento de una maravilla de nuestros animales. Para llevar esto hay que amar, porque no es todo color de rosa. No es fácil vivir rodeado de animales, es maravilloso. Tú te despiertas con energía solamente ver el paisaje que tenemos nosotros, pero no es fácil. Pero Federico nació en este ambiente, entonces para él todo es normal. Si los animales pudieran decir algo, ¿qué reclamarían o qué nos dirían? Mira, hay unos amigos míos que me dicen que cuando yo por ejemplo, cuando liberamos a estos animales ahorita, ellos decían que no se querían ir los animales, que cuando ellos se enteraron de que los íbamos a liberar, decían, no nos liberen, queremos quedarnos aquí. No. Muchos amigos nos lo decían, y nos lo decían porque los amigos perciben que aquí los animales están bien. Salud. Gracias por todo, sus admirables, todo lo que hacen y a pesar de la situación. Gracias. De verdad, espero que nos la tomamos en serio. Federico y tú, Enade, si ustedes pudieran viajar en el tiempo y les dieran a escoger una época, actual, presente, pasado, futuro, y pudieran escoger algo para hacer una profesión, ¿qué época escogerían? ¿Qué profesión escogerían y por qué? Yo escogería la misma profesión y yo no me arrepiento de lo que he hecho y creo que no sé hacer más nada con esto. Entonces yo creo que no me metería con más nada. Pero la época que yo realmente, vivía aquí en la hacienda y la paz que había con los animales que teníamos y con
como te digo, que venía la gente y entraban a la casa de uno, esa época yo la añoro. Yo la añoro porque realmente era increíble vivir y nacer, porque yo nací y me crié todo el tiempo con animales aquí hasta hoy en día. Y esa época, digamos, hace unos 20 años, que prácticamente estamos aquí rodeados, pero con una tranquilidad increíble, esa época yo la añoro. Yo también volvería a estudiar veterinaria y yo no tuve la experiencia de vida de Federico, pero cuando él me cuenta lo que era su niñez y adolescencia, me encantaría haber nacido en esa época, haber disfrutado lo que él disfrutó, y esa tranquilidad, esa naturalidad, en este paraíso, wow. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico Tuenade. Nos la tomamos en serio. Gracias, chao. Gracias a ustedes. Hasta luego.